¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestro curso de SQL Server, gestores de base de datos, ahora vamos a aprender a utilizar los comandos básicos que debemos de saber al momento de iniciar por primera vez nuestro SQL Server. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar desde la opción que nos dice base de datos. Luego vamos a ir donde dice nueva consulta. Ahí está. Hacemos un clic acá todos, por favor. Nos ubicamos desde acá y le damos a la nueva consulta. Automáticamente se nos ha abierto un panel, contextual, ¿no? Un panel blanco que nos dice SQL Query. Entonces hay que recordar que query es consulta, ¿ya? Y SQL Server, recordemos que es el lenguaje estructurado de consultas, ¿correcto? Entonces, y acá lo primero que yo siempre aconsejo es ejecutar comandos básicos. Debemos de saber qué versión del SQL Server nosotros estamos utilizando. Okay. Entonces, para el video del día de hoy, ¿no? Yo estoy utilizando la herramienta, la versión SQL Server 2019, versión 15.0.21.04. ¿Ya? Primer comando básico, debemos saber qué tipo de versión del propio SQL Server nosotros estamos utilizando. ¿Cómo lo obtenemos? Presionando este comando select, que es una palabra reservada propia del gestor de base de datos de SQL Server, ¿correcto? El select significa seleccionar. Entonces, ¿qué cosa queremos seleccionar? El nombre de nuestro gestor de base de datos. Luego, acá le estamos poniendo, ¿no?, prefijos, correcto, ya, en este caso dos prefijos de arroba, y le ponemos seguidamente el nombre de la versión. Entonces el nombre de la versión nos va a decir qué versión de SQL Server actualmente nosotros estamos utilizando, correcto, y luego finalmente estamos terminando con la opción del punto y coma. Ahí está, ahí lo tenemos, correcto. Ahora, luego hay que conocer también cuáles son los gestores de base de datos, ¿no?, internos del propio SQL Server. ¿Qué significa? Los que no debemos tocar. Los que no debemos de tocar, borrar o manipular. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son? A ver, ¿dónde lo podemos apreciar? Acá. En base de datos, donde vemos ahí el más, hacemos un clic ahí, clic izquierdo. ¿Correcto? Y se nos va a desplegar una serie de bases de datos. En este caso yo tengo bastantes bases de datos, pero lo que yo quiero que todos nos enfoquemos es a las bases de datos propias del sistema. ¿Cómo lo podemos saber? Son estas. A ver. A ver. Acá está. Son estas. Base de datos del sistema son 4. Master, Mother, MCDB y TenDB. Entonces, estos gestores de base de datos son los bases de datos propios del mismo SQL Server cuando tú lo instalas por primera vez. ¿Qué significa? Nosotros no debemos alterar absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros modificamos algo, ya sea por código, por base de datos, por tabla o por query, que es una consulta, podemos malograr, ¿ya?, el funcionamiento interno del propio SQL Server. Entonces hay que tener mucho cuidado, así que yo aconsejo, no hay que manipular esas bases de datos del sistema, salvo que sea algo muy necesario, ¿no?, de revisarlo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y yo siempre recomiendo algo, siempre revisemos la documentación oficial, en el cual si nos dice si es o no recomendable, ¿no?, hacer cambios a estos gestores de base de datos del mismo SQL Server. Tú borras algo, eliminas algo, cambias algo, ya no va a levantar tu SQL Server. Entonces, porque hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos tener diferentes N base de datos que nosotros vamos a ir creando, ¿no?, conforme vayamos a avanzar, ¿correcto? Entonces, pero nosotros debemos de saber, ¿no?, los comandos básicos para poder manipular una base de datos. Entonces, nosotros acá en los comandos básicos vamos a ver varios. Entonces, uno de ellos, ¿no? Entonces, debemos saber. Entonces, comando básico significa vamos a ver las consultas del propio SQL Server, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de consultas, ¿no? Nos permite seleccionar varios datos, ¿no? Seleccionar varios datos. ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder, ¿no? Utilizar las diferentes consultas? Para esto vamos a utilizar nosotros los comandos DDL. ¿Cuáles son? Create, drop, es eliminar, alterar la tabla, ¿correcto? Y luego tenemos los comandos DML. Entonces hay que recordar esto, muy importante, ¿no? Estos son los comandos básicos que vamos a utilizar a lo largo de este curso. ¿Cuáles son? Comandos de DML, el insert, el select, el update y el delete. Son esos 4 comandos cuando hablamos de DML, ¿correcto? Luego, ¿qué más podemos apreciar acá, no? Entonces, cuando nosotros queramos hacer consultas básicas, ¿no? Del propio SQL Server tenemos el from, que es desde, el where, que es donde, group by, podemos ordenar nuestra data, el having para poder verificar que los datos no se repitan, el orden by para ordenar nuestros datos de forma descendente o ascendente, ¿correcto? Entonces, esas son las consultas básicas que vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejecutar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos ejecutar las consultas básicas. A ver, primeramente vamos a ver todo en general lo que hemos estado hablando hasta el momento. Todo esto es. Ahí está. Se logra apreciar correctamente. Podemos apreciar que los gestores de base de datos internos propios del SQL Server, ¿cuáles son? Son 4. ¿Cuáles? Master, Model, MSDB y el TempDB. Y luego vamos a utilizar consultas básicas, ¿no? Donde nos permite seleccionar varios datos. Hay que recordar que los datos son letras y números. ¿Cuáles son? Comandos DDL, create, que podemos crear base de datos. Drop, podemos eliminar una base de datos. Alter, podemos alterar una tabla. Y luego tenemos los comandos DML, ¿correcto? Entonces, estos comandos DML que nos permiten poder insertar un registro nuevo a nuestra tabla, poder seleccionar los registros de la tabla, actualizar los registros de la tabla o eliminar una tabla o eliminar un registro de una tabla. Luego vemos las consultas básicas, ¿no? El from, el where, group by, el having y el order by. Ahora, nosotros para verlo de alguna manera en ejecución podemos utilizar el select y podemos hacer acá el famoso hola mundo y presionamos la tecla F5 o le damos en la opción de ejecutar, ¿correcto? Si nosotros queremos ver la versión, ¿qué hacemos? Seleccionamos la línea, presionamos F5 o le damos en clic donde dice ejecutar, cualquiera de esas dos opciones. Podemos apreciar cómo funciona nuestro CL, ¿correcto? El hola mundo. Ahí está, ¿correcto? Entonces nosotros podemos hacer estas consultas básicas, ¿correcto? Entonces, pero también, ¿qué más vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso? Los operadores matemáticos, ¿no? Se le dicen los operadores aritméticos, ¿correcto? En estos operadores aritméticos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, ¿no? También tenemos los operadores de comparación. En los operadores de comparación tenemos menor, mayor, distinto, menor igual o mayor igual. Entonces hay que recordar estos operadores, ¿no? Pues muy importante. El igual, el bwin significa desde dónde, desde un rango de fecha, inicio y fin, o desde un número de sueldos, de un sueldo básico de 1000 a un rango de 3000 soles, ¿no? También tenemos el operador like y el operador in, ¿no? Especifica una relación de valores determinados. El like que hace expresa una comparación. El bwin indica un intervalo de valores. Es decir, igual que, mayor igual, menor igual, diferente, símbolo de mayor y símbolo de menor. ¿Correcto? Luego, ¿qué más vamos a ver en lo largo de este curso? Funciones de agregado. Las funciones de agregado, ¿cuáles son? Es ABG,
con contabilizar, sumar los valores. Max devuelve el valor más alto, mínimo devuelve el valor más bajo. Entonces, estas son las consultas básicas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso, ¿correcto? Ahora, nosotros vamos a empezar a utilizar este primer comando, ¿correcto? Vamos a iniciar a crear nuestra primera base de datos. Vamos a ver que es bastante sencillo. Entonces, acá lo copiamos, control C, y empezamos a crear nuestra primera base de datos. ¿Correcto? Empecemos. Créate, vamos a ponerle BD clientes. Pero acá nos falta algo. Database. Database en inglés es base de datos. Entonces, en estos momentos estamos utilizando el comando ddl, create, ¿no? Significa crear. Crear base de datos. Y acá le vamos a poner el nombre de la base de datos que nosotros vamos a crear. Crear database, ¿qué cosa es? Base de datos. Que recuerda, eso es muy importante. Y BD significa el nombre de la base de datos que vas a crear. El nombre de la base de datos que vamos a crear, ¿correcto? Entonces, para poder validarlo, a ver, seleccionamos todo, clic izquierdo sin soltar, ejecutar. Y en estos momentos nos va a decir que se ejecutó correctamente nuestra primera base de datos, ¿correcto? Ahí está, BD clientes hemos puesto. Ahora, se acostumbra a colocar un Go. Y luego ahora, ¿qué vamos a hacer? Crear una tabla. Ahí está. Entonces vamos a ver que la creación de una tabla, ¿correcto? No es nada complicada. A ver, ahí está. Vamos a crear una tabla. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a crear una tabla? Con el comando dml, ¿no? Es este. Perdón, ddl. DLL significa algo, ¿correcto? Entonces también vamos a ver qué cosa significa. Create table y le vamos a poner, se va a llamar cliente. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, así, correcto. Acá vamos a poner un ID cliente, va a tener tipo de dato INT, no va a permitir valores nulos. Bueno, podemos colocarle que va a ser un primary key y not null, no va a permitir valores nulos. Luego tenemos el nombre del cliente, acá le vamos a poner un varchar 35, la edad del cliente entero. ¿Qué más vamos a poner acá? A ver, acá vamos a poner el apellido del cliente. Ahí está, edad, nombre, apellido, edad, dirección o distrito también. Vamos acá. Distrito también. Ahí está, ahí lo tenemos. Y le ponemos a final punto y coma. Seleccionamos todo, presionamos la tecla F5 y con esto podemos apreciar que nuestra tabla cliente se creó correctamente. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Nuestra tabla cliente se ha creado en la base de datos master y nosotros no queremos que se cree ahí. Entonces lo vamos a eliminar. Drop table cliente. Lo borramos y se borró. ¿Por qué? Porque en ningún momento le hemos dicho al gestor de base de datos que se cree la tabla cliente en este nuevo gestor de base de datos, ¿no? Que has creado. Entonces había que poner lo siguiente: bd cliente use. Perdón. Vamos a poner acá. Mil disculpas. Así había que ponerlo. Ahora sí. Ahora sí nos dice nuestro gestor de base de datos que la base de datos BD clientes ya está en uso. Entonces lo estamos usando en este momento. Entonces una vez que lo habíamos creado debemos usarlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que lo estamos usando? Acá. Por medio de este cuadrito nos dice que estamos utilizando la base de datos BD cliente. Y ahora sí vamos a crear la tabla cliente F5 y se creó correctamente.
A ver, vamos a borrar esto. Pero para poder validar que la tabla cliente se creó correctamente, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Cl asterisco from cliente. Ahí está. Podemos apreciar que sí se crearon los datos correctamente. Que se creó la tabla correctamente. Ahora, si nosotros queremos insertar un registro, ¿correcto? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar el comando de ml, el insert. Muy fácilmente vamos a hacer esto. Insert into cliente, ¿no? ID cliente, nombre, apellido, edad, dirección y distrito. Ponemos values, cliente, nombre, Pepe, apellido, González, edad, 20 años, dirección, Avenida El Sol, distrito, bueno, Surco. Ahí está. Y lo ejecutamos. Listo. Podemos apreciar que acabamos de insertar un registro. Un registro es una fila en una tabla. Lo podemos validar haciendo un cl asterisco from. Y ahí podemos apreciar que nuestro registro se insertó correctamente. Entonces hay que recordar algo muy importante. Insertar, estamos insertando, ¿okay?, un registro en la tabla. Into es en donde. La tabla se llama cliente. Y luego acá estamos en los paréntesis, estamos asignando las columnas. Esto representa columnas de una tabla. Colocamos las columnas porque es una buena práctica colocar las columnas. Values porque vas a ingresar valores. Entonces, este número 1 pertenece al ID cliente, Pepe al nombre, ¿no?, González al apellido. Entonces, y siempre tiene que haber una separación de coma. Cuando hablamos de letra, se coloca con apóstrofe. Cuando hablamos de número, se coloca sin apóstrofe. Y siempre también es una buena práctica, según las buenas prácticas de gestor de base de datos, ¿no? Las buenas prácticas a nivel de base de datos es que siempre que lo coloquemos al final un punto y coma. Entonces con esto hemos utilizado algunos comandos básicos del propio SQL Server. Acompáñanos a nuestro siguiente video, pero no te olvides de suscribirte. Ingresa a YouTube y coloca Daniel Hans Huamán Cabrera. Espero que te haya gustado el video. Gracias.